Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Oftalmoverso, un podcast que une médicos y no médicos en el tema de la salud y de la oftalmología en general. El episodio de hoy se llama La mente como arma secreta, investigación por ACM. Y tenemos un invitado súper especial que nos va a acompañar. Bueno, hoy nos va a estar acompañando el doctor Luis Oviedo. Él es médico cirujano de la Universidad de Carabobo, es oftalmólogo de la Universidad de Zulia. Está subespecializado en el área de glaucoma y, aunque se sorprendan y a su cortica edad, escuchen todo esto. Es coordinador del servicio de glaucoma del Hospital Universitario de Maracaibo, es docente del programa de posgrado de oftalmología del hospital, es docente del programa de posgrado de glaucoma en varias clínicas reconocidas de su ciudad. Es especialista, ejerce en estos centros y es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Oftalmología y miembro de la Junta Directiva del Grupo de Glaucoma de la Sociedad Venezolana de Oftalmología. Además es gran amigo, compañero, coincidimos en que egresamos al mismo tiempo y además, bueno, nada, te admiramos mucho. A pasos agigantados. No, gracias, Luis, por gracias. acompañarnos. Qué maravilla tenerte por aquí. Bueno, para que todos lo sepan, yo me acerqué a Luis para que formara parte de este podcast, así como nosotras tres. En mi cabeza iba a estar Luis también. O sea, Luis, podría ser sí, yo sé que sí, que desde hace mucho tiempo tenías esta idea y demasiado feliz de que la estén materializando. Y bueno, nada, con 3 mujeres espectaculares en la oftalmología de aquí, de Venezuela, y no te imaginas lo orgulloso de ustedes y lo feliz de poder estar aquí por fin, así sea a distancia. Gracias, ¿okay? gracias. Y qué poder placer compartir tenerte. un poquito con ustedes. En verdad que me echaron muchas flores, demasiadas flores, en verdad, con esa introducción. Mira, pero es que te voy a decir una cosa, siendo tan joven, como somos nosotros, por supuesto, porque eres contemporáneo con nosotros, ha sido maravilloso el ascenso que has tenido y cómo has logrado tantas cosas, o sea, la razón por la que siempre hemos querido que estés involucrado en esto es justamente por eso mismo, porque también nos llena demasiado orgullo y es que inspiras. que alguien de nuestra edad, porque sabemos que en el mundo, lo hemos hablado innumerables veces, Claro. en el mundo de la oftalmología, de las especialidades, pues uno sí tiene un tiempo en la vida real, que ya no es tan niño, pero en este mundo médico, pues sí, uno está como empezando de cierto modo, ¿no? Claro. Y que hayas hecho y que hayas logrado tanto, bueno, nos llena de orgullo, nos emociona y además queremos saber toda esa experiencia que has tenido porque creemos que puede servir como inspiración para todos esos estudiantes de medicina y residentes que nos puedes estar escuchando ahorita. Es así. Claro. A ver, ¿por dónde podríamos comenzar, Luis? ¿Por tu etapa de investigador, tal vez? Sí, podemos empezar por esa parte. En verdad que, bueno, mira, yo, a pesar de que soy tan joven, o sea, siempre he estado metido en el medio, ¿no? En la oftalmología. Ok. A pesar de ser de una familia de administradores y economistas, ¿ok? Imagínate. Mi madrina y mi tía, ¿ok? Es especialista en glaucoma, forma parte del grupo venezolano de glaucoma, ahorita no está en el país, pero bueno, desde chiquito, ¿sabes? Uno siempre tiene a alguien que quiere admirar, ¿no? Y que uno toma como, bueno, mira, yo quiero ser como esa persona. Sí, como y uno referencia. sigue sus pasos. Sí, total. Sí, uno sigue sus pasos, como puede ser tus papis también. Sí, total. O el doctor Cortés que vi que estuvieron con él. O sea, uno siempre fija a alguien que quiere estar. Entonces, a mí me da risa porque, bueno, mi tía siempre, yo la veía en Valencia, porque yo soy de Valencia. Ok. Estoy en Maracaibo, pero yo soy de allá. Y ella, yo la veía que estaba 2 semanas en Valencia y una semana dando una conferencia afuera, y 2 semanas en Valencia y una semana dando una conferencia afuera. Y yo le decía, pero, o sea, tú no trabajas. Yo le decía, tú no trabajas. No, Estás sí, paseando claro, por ahí. trabajo, pero bueno, sí, que te la pasan más tiempo y digas, ay, tú no operas, y tú no, sí, claro, yo Claro. opero, yo me organizo acá. Obviamente es una mujer, ¿ok? Y evidentemente tenía mi familia, o sea, mis primos, mis tíos, y yo no decía cómo hace ella para hacer tantas cosas. Claro. Total. Sí, la porque pregunta son que siempre médicos tenemos y yo- todos, ¿no? ¿Qué se diferencia? No todos los médicos van a ser investigadores, no todos van a ser conferencistas.
Sí, y yo creo que, ¿sabes? Ella estaba bien equilibrada y a pesar de que yo creo que para mí esa es la palabra principal, ¿no? El equilibrio. Porque Total. obviamente a mí me gusta investigar, pero también me gusta trabajar, me gusta operar y a veces no me gusta estudiar y a veces no puedes hacer todo, ¿no? Claro. También tienes que dedicarle tiempo a la familia. Eso te iba a decir, Entonces, que a pesar de todo esto, perdón, tienes tiempo también para dedicar a tu familia, porque me imagino que que o tendrás un hogar o tienes pensado en algún momento hacer un hogar y tú dices, bueno, claro. tengo que tener tiempo para todo, porque si no abandono una cosa o la otra, ¿no? No, es que es así, tengo un hogar, pero al final yo creo que fue la clave o el consejo que siempre me dio fue, yo creo que al final esto es una organización. Claro. O sea, yo creo que es cuestión de optimizar tiempos y organizarte y, ¿sabes? Mantenerte tu humildad, siempre trabajar, siempre echarle pichón, no dejarte, a veces uno está como muy abrumado y con mucho ruido Mantener el foco. alrededor, pero sí, mantener el foco. Luis, Esa yo creo que es la clave principal. tú comenzaste a investigar, ¿ok? Y a hacer tus primeros, de repente, póster, trabajos libres. Ya vamos a hablar de cosas más interesantes que has hecho. ¿Cuándo estabas estudiando medicina? ¿Cuándo eres residente? ¿O ya estabas especializado? Sí, yo empecé cuando estaba estudiando medicina. En la Universidad de Carabobo es súper requisito, no en todas, porque aquí me ha pasado con los estudiantes de luz. La Universidad de Carabobo es requisito hacer una tesis de grado, o sea, un Sí. trabajo de investigación para poder graduar. ¿Ok? Sí, a mí Entonces, también. bueno, sí, por ahí empezamos, aunque me ves, yo no, tampoco es que soy el mega investigador, pero uno siempre, ¿sabes? Se pregunta como que, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Y, ajá, si yo hago esto así, funciona, si yo hago esto acá, no funciona. Entonces, bueno, ahí es donde uno comienza con la investigación, ¿no? Porque al final esa es la clave de cualquier persona que quiere hacer cualquier trabajo científico. Es como plantearte una pregunta. Sí, Es comienza como, por la mira, hipótesis. ¿por qué sí? ¿Por qué esto funciona? ¿Por qué esto no funciona? O sea, si yo opero un terillo en así y en vez de operarlo así lo opero de otra manera, como para ponerte un ejemplo, eh, funciona, ¿no? Entonces, claro, a veces es difícil, ¿ok? Por el tiempo y porque a veces yo creo que es algo que no se le da a todo el mundo, ¿ok? Eso es otra O sea, que cosa, porque tú crees ah, que son aptitudes con las que quizás se nace más que se logran yo creo crear. que ambas que se hace y se nace y se hace. Se hace, sí, también, claro. ¿Ok? Porque eso es igual que la cirugía. O sea, hay gente que es muy buen cirujano innato, hay gente Está Que lo muy que se entrenada. hace y se transforma en un muy buen cirujano. O sea, son cosas de que tienes que dedicarle, ¿no? Eh, y bueno, en mi caso yo empecé desde la universidad, después tuve un tiempo que no hice nada, absolutamente nada de investigación, hasta que llegué a Maracaibo. Y en verdad que Luz, a pesar de que no le exigen a los estudiantes de medicina que se gradúen con un trabajo de investigación, pero tiene un programa de investigación bastante bueno. O sea, hacen como 3 o 4 congresos al año dentro de la universidad donde estimulan que presenten póster, que Estamos presenten hablando Eso de sus es los muy estudiantes trabajos, de que importante. de presenten medicina Sí, general. Ujú. de medicina, exacto. sí, estoy hablando de medicina. Y incluso hay un trabajo hay un congreso que se llama Rediluz, que siempre me invitan a hablar, que no es solo de medicina, o sea, de agronomía, de petróleo, o sea, estimulan mucho, la Universidad del Sur estimula mucho la investigación eh, bueno, valga la redundancia, en los estudiantes, ¿no? Y aquí me crucé, o sea, yo estaba como un poquito medio down con la parte de la investigación porque al final siempre hay como trabas, ¿no? Muchas Total, es limitantes, que claro. creo que esa es la razón por la que Sí. nosotros estamos incentivando todo esto, porque uno siente que es difícil, que hay trabas, uno no sabe por dónde empezar. Por lo menos aquí en el país es así. O sea, hay trabas que nos imaginamos que Sí, hay y hay sí, trabas sí. reales. Exacto. Sí, claro, claro. La principal traba es que, bueno, uno que no sabía por dónde empezar, ni sabía dónde publicar, ni tenía ningún tipo de guía, ¿ok? Porque eso es lo otro, que no tenía ningún tipo de... eh, Quizás un mentor o una y era persona que como te que, ayudara. sí, y era como que, ajá, pero, ok, yo quiero publicar,
en la revista americana de oftalmología, un ejemplo, en la Sociedad Americana de Oftalmología. Entonces, si yo envío este trabajo, ¿funcionará? ¿Lo aceptarán? ¿No lo aceptarán? Hay mafias detrás que si no metes a no sé quién, no, si metes a no sé quién, no. Pero, oye, después descubrí que eso no es tan así. Claro. O sea, eso ¿Y no, qué descubriste? no ¿Cómo lo no es hiciste? así. Ajá, háblanos. Ajá, entonces, después Danos el llegando secreto. aquí a Maracaibo, en el posgrado me conseguí con un gran amigo que hoy es, bueno, uno de mis mejores amigos, que es el doctor Giancarlos Morales, Sí, claro. que él es Saludos, especialista te en Claro. catarata. queremos. Saludos. Pero Jan era una mente loca de investigación, o sea, desde residente. Ah, pero mira, eso no O lo sea, mente sabíamos. loca. Eso no lo sabía, ustedes lo sabían. Sí, yo conocí a Loca, Giancarlo. loca. Incluso él tiene un doctorado. O sea, él está, creo que es uno de los más jóvenes que yo conozco que tiene doctorado. Yo no tengo un doctorado en eso. Él es doctor en ciencias médicas y ahorita creo que está terminando el de investigación de aquí de la universidad. Y mira, él es una persona que aparte que me ayuda, porque está en todos mis trabajos y me ayuda mucho con la parte de estadística, etcétera, etcétera. O sea, es un crack. O sea, él saca un trabajo en una noche. Increíble. Yo no, o sea, yo Sí, a él se paso le da, un él mes nació haciendo con trabajo. eso. Doctor Jan, te vamos Sí. a llamar próximamente, ¿ok? Y una vez más, Oftalmoverso llega a ustedes gracias a la tienda del residente, alta calidad, bajos costos, todo en productos para médicos, para medicina general y estudiantes de oftalmología. ¿Por dónde Nuestro comenzaste, próximo Luis? invitado. ¿Por dónde comenzaste? A ver, porque la idea es orientar un poco a los estudiantes y a los residentes. Entonces, Sí, por ejemplo, yo quiero, iniciar. Entonces, claro, aquí en la universidad había esas herramientas de que habían congresos muy seguidos, de que hay buenos tutores metodológicos, porque claro, para graduarte de oftalmólogo sí necesitas hacer un trabajo de investigación. Y bueno, tenía por lo menos a Jan que le gustaba también. Entonces, ¿sabes? Me sembró otra vez la espinita que ya venía, o sea, ya yo venía como ese down, no, como que para qué, se pierde tiempo. Y me volvió a sembrar la espinita. Entonces, nada, desde R1 empezamos a hacer trabajo que sí de úlceras, porque nosotros vemos demasiadas úlceras acá, que sí de terillo, entonces que sí casos locos de sí, glioblastoma. Entonces, uno a veces cree que tiene que hacer el trabajo de la vida del año, Totalmente. que ese es el principal problema. Esa Yo es la creo que primera traba. Uno subestima esa es la primera traba. el tema que tienes adelante. No sé si es porque quizás Exactamente. es parte del día a día que uno maneja, pero al final uno cree que todo lo que uno tiene no es suficientemente importante O interesante. para O investigar. interesante. Hasta que Y llegas es a los así. congresos y te das cuenta que, obvio, ese tema estaba muy bueno por Que ahora. presentan que presentan cualquier cosa que tú dices, pero ya va, si eso yo lo hago Sí, pero Exacto. finalmente a diario. cualquier cosa es que todo aporta. Realmente Total, todo aporta. claro. Claro. Esa Es que- es la es que- significancia, ¿no? Entonces, esa yo considero que es la primera traba, el dejarse abrumar. O sea, es como, ok, no, yo no estoy descubriendo que el glaucoma deja ciega a las personas. O sea, o no estoy descubriendo la cura del glaucoma. Entonces, por eso no lo voy a publicar. Claro. ¿Entiendes? Porque obviamente tú ves otros exponentes en la parte de investigación que publican cosas tan grandes y que tienen herramientas, pero es porque tienen un equipo atrás que los Total. apoya y los ayuda. Que esa es una deficiencia que tenemos aquí y que poco a poco uno la ha ido como bypaseando o se ha ido Solventando. apoyando. Sí, uno ha Y ido solventando consiguiéndose esas con los cosas. aliados que quieren apoyar la investigación. Tú sabes que justamente Exactamente. eso es muy importante porque esta idea sale de crear todo un segmento de investigación justamente para eso, porque en el momento en que, voy a poner mi ejemplo, en el momento en que yo decido, bueno, mi papá todo el tiempo, yo creo que él se le hace fácil. Él sí, en algún momento cuando era Ok. joven, él sí investigaba, ¿no? Pero en algún momento, mira, la investigación, lo que pasa es que, bueno, ocupaban otras cosas, pero hay que hacerlo, y entonces me sembraba la semillita. Y un día dije, bueno, yo me hago muchas preguntas. Yo me pregunto en la vida todo. O sea, ¿y por qué será? Esa es como mi manera de, ¿no? Claro. Y le quiero buscar la lógica de la cosa. Entonces dije, bueno, vamos a intentar empezar a investigar. Y cuando me voy a poner a investigar, empiezo yo, bueno, en ese momento me uní con la doctora Carla, mi tutora, y empezamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y empiezas a ver que no tienes aquí mucho en quién apoyarte porque no sabes cómo hacerlo. Y cuando sale todo este plan, decimos, bueno, pero es que nosotros podemos ser un canal, una vía por el que todos nos unamos.
¿sabes? En donde puede Claro. haber alguien interesado que quiera y el respaldo, el hacer la conexión, porque muchas veces eso, es poder conectarte con la persona adecuada que te vaya a dar lo que necesitas en el momento para sacar adelante Y es la más fácil de lo que crees. De hecho, cuando Luis y yo nos conocimos en el Congreso Europeo, y es que yo vi que Claro. Luis estaba para Para presentar. ¿Estabas Ento- presentando qué en él ese momento? Tú presentaste, ¿cómo se llama el área donde presentaste? Él Yo metí 2 trabajos para el ESCA de unos láseres que hacemos de la casa de ACM, ¿ok? Unos láseres de micropulso. Y una de mis cosas, aparte de que fue mi tesis de la especialidad de glaucoma, fueron pacientes que logré que se quedaran conmigo por mucho tiempo, ¿ok? Entonces, tuviste O mucho sea, tiempo que para siguiendo vigilar siguiendo esos pacientes. Entonces, nosotros pasamos de tener un estudio de 6 meses a tener un estudio de 2 años. Donde comparábamos, porque siempre, bueno, en la parte del glaucoma el micropulso es un vaivén, o sea, a algunos les gusta, a algunos no les gusta, Claro, algunos dicen bueno. que funciona, algunos dicen que no funciona. Entonces, lo que hicimos fue comparar el micropulso con varios pacientes, bueno, en el hospital universitario de acá, tanto ciclodestructivo como una técnica combinada y la crioterapia en glaucomas refractarios. Obviamente buscábamos esos pacientes que no tenían percepción a la luz, que estaban múltiples medicados, con mucho dolor, ¿ok? Y buscar alguna alternativa para ayudarlo. Y se planteó eso, entonces también buscando la manera de demostrar que sí funciona, ¿ok? Claro. Y que bueno, comparar, a ver, qué podemos conseguir. Evidentemente, vimos que la ciclodestrucción, que el tratamiento mixto es mucho mejor que solamente el micropulsado para esos casos tan avanzados, que la crio evidentemente tiene más complicaciones con hipotonía, con Con respecto dolor. a los Claro. O otros. sea, entonces ¿Y eso lo decidimos, presentaste como sí. un trabajo de investigación, o sea, como un trabajo libre Como- o como un póster o cómo fue? Yo envié dos trabajos, el short term, que es el de a corto plazo, que no lo había publicado, y envié el de largo plazo, ¿ok? Eh, pero en el ESCARS o en ese congreso, yo los meto como trabajo libre, pero ellos lo que te dicen es, mira, vamos a revisarlos, vamos a ver cómo están, y si no te lo o sea, o no te lo aprobamos o te lo cambiamos de segmento. Y fue así, o sea, y fue así. Bueno, es que no estamos Me hablando de apro poca cosa, o sea, es un congreso demasiado grande. sí, bueno, es el para los que congreso no más saben, grande de deberías Europa. explicarlo. Sí, claro, es demasiado grande. Ah, y Eh, te iba a preguntar, entonces te lo cambian ¿a qué? ¿A póster? Me lo cambian a póster, a present póster, y bueno, nada, igualmente lo fui y lo Estuvo presenté. buenísimo. Y Sí, eso te sí. iba a decir que independientemente que sea póster, te toca presentarlo, Presentarlo, ¿no? sí. Te Hay toca varias presentarlo. modalidades, hay varias Ok. modalidades. ¿Y uno Hay, aplica para esas hay, modalidades o lo eligen ellos? no, tú lo aplicas, tú lo aplicas. Tú Ah, decides, mira, yo voy a presentar un trabajo, o sea, un trabajo normal, después un trabajo presentado, un póster presentado, un Claro. video. Entonces, el trabajo que tú llevaste, Luis, es tu tesis. En Era un tu principio tesis fue mi tesis, que la en un ampliaste, principio ¿no? fue mi tesis. Exacto, que la ampliaste, que extendiste esa línea que ya Exactamente. tenías, ¿no? Ok, entonces, suponiendo, yo soy un residente, acabo de presentar mi tesis. Bueno, egreso, puede que la amplíe, puede que no. ¿Cómo hago para convertir eso en una presentación? Es que va a depender mucho de la universidad y de los reglamentos de cada cosa, porque Ajá, importante eso, claro. las líneas te lo voy a poner entre el ESCAR y la americana, porque entonces, ¿qué pasó? Como uno me lo aprobaron y otro no, entonces yo me los metí, casualmente las fechas eran iguales, entonces yo metí los dos trabajos, tanto para la americana como para el europeo. Y tuve la suerte también de que en el europeo me aprobaron el de 18, en el del americano no me aprobaron el de 18 meses, que eso fue raro porque me aprobaron fue el de menos tiempo, que uno diría, entre ¿sabes? más Si tiene tiempo más tienes más, claro. tiempo, Tienes más tiempo para tienes probar lo menos que está. Claro. sesgo, puedes demostrar que esto funciona a lo largo del tiempo, pero en el Congreso Americano de Oftalmología me aprobaron el de los 6 meses, También en no el formato de los póster. 10.
Ese no igual, es el mismo. Lo metí como un abstract y terminaron cambiándomelo al póster. Ya, chévere. Sí, ¿Cómo, porque cómo tiene esa llegaste allí? ventaja. ¿Qué apoyo externo se necesita para impulsarse a un Si escenario tan supieras, grande? Es que estamos hablando del Congreso no, Americano de no, Oftalmología y del Congreso no Europeo de necesitas Oftalmología. ningún apoyo externo. ¿Ok? Eso es lo que uno Eso es cree. lo más Lo que uno importante, cree. exacto. Eso es la mentira que uno se hace. Sí. O sea, uno dice, no voy a llegar allá porque ya llegan los grandes. O sea, ahí llegan los más grandes que uno, ¿no? Y que tú ves que los que presentan son grandes. Pero no, si supieras que es todo Una lo mentalidad contrario. limitante que O uno sea, el tiene desde el concurso está inicio. abierto, es como nuestro Congreso Nacional. Anuncia cuándo son las fechas límites, anuncia cuáles son las reglas que tiene que seguir Sí, el trabajo. igualito, Son muy igualito. distintas las reglas a seguir para presentarse Son muy aquí, para parecidas, presentarse. son Ok, muy parecidas. Son ok. detalles que al final Que tienes que puedes corregir. reparar y. Ok, ok. Sí, o sea, son cosas que ¿Y sí, lo el otro? número de, por cómo está el abstract, que en vez Ujú. de, ejemplo, en vez de, en el europeo se llama objectives, cuando estás haciendo el resumen, en el americano se llama purpose, o sea, son Eso cosas cambios es bien pequeños. de importante. detalle. Eso es bien importante, que uno cree que esas son cosas chiquitas. Por esos errores te pueden no aceptar un trabajo. Sí, sí, completamente, Sí, hay que completamente, ser muy respetuoso completamente. de las reglas. ¿Alguien te asesoró? Sí, yo aquí, gracias a Dios, a raíz de, bueno, del posgrado y todo eso, tengo una tutora metodológica de la Universidad del Zulia, que es mi mano, hoy en día es mi mano derecha, ¿ok? Aparte de que por lo menos en el caso de Europa, como eran trabajos eh, a pesar que yo no tengo intereses comerciales con la gente de ACM, o sea, eran trabajos del equipo y ellos me prestaron la ayuda y yo envié ese trabajo a Alemania primero para que esos dos trabajos los envié para Alemania al equipo de investigación de ellos y les gustó muchísimo y por eso también me dijeron, pero no, Luis, dale play. O sea, hicieron correcciones de repente de idioma, de redacción, pero eso es lo importante que hoy en día, o sea, yo hago un equipo. Claro. Claro, y ¿Ok? tocar Porque la puerta no es solo entrar. y tocar la puerta no es Que sí, lo entrar, peor que así puede es. pasar es que Que- simplemente que no te te digan- acepten el trabajo y y ya te está digan, bien. No, Esa no, es la mira, pregunta a de mí mi vida me... todos los días. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí, Entonces hasta no, ahora Esa que te vamos. digan que Y no. aquí estamos. Hasta ahora Que vamos. te llegue un correo, que te llegue un correo que te dice Sí, su trabajo no ha sido aprobado para. exacto. Es lo Bueno, único. Y me pasa, o sea, eso es el día a día de un investigador. Y no quiere decir que en una segunda oportunidad no te lo vayan a aprobar, no quiere decir que el trabajo está malo, siempre ¿ok? puedes mejorar, siempre puedes cambiarlo, Sí. siempre... Porque Y es que depende mucho de quién lo valore, depende mucho de el interés del Congreso, es decir, de repente, Claro. porque tú los trabajos afuera tú los vas metiendo por renglones, ¿ok? ¿cómo es eso? Entonces, mira, ejemplo, voy a meter un trabajo de catarata, entonces tú eliges como 3 o 4 palabras clave, entonces voy a meter de cataratas, pero yo voy a hablar de M6 porque yo hago cirugía mínimamente invasiva, pero también mi trabajo como habla de la refracción y del cálculo del IO de esos pacientes y el Claro, se va a astigmatismo. segmentar. Entonces también lo metes también en la parte de refracción o de refractiva. Ujú, ya, Entonces tú vas ya. agregando como segmentos a ese trabajo. Entonces los que Sí. lo valoran, si cumple primero las normas, eh, y está dentro de los segmentos, lo que el El Congreso interés del quiere Congreso de mostrar. ajá, para ese momento, exacto. Es decir, por lo menos yo los trabajos del ESCAR, aunque es un congreso de catarata y córnea refractiva, eh, tienen un segmento de láser para el glaucoma dentro de las cirugías mínimamente invasivas y ellos han evolucionado y ahora ellos tienen un día de glaucoma Sí, un Ok, glaucoma concreto. day, sí. claro. Entonces, evidentemente, me lo aprueban porque es un día de glaucoma, pero si fuera un congreso que solamente es puro catarata, o sea, no tiene sentido que yo meta el Por trabajo allá. supuesto. No, sí, Claro, de no, todas no va a maneras, valer, esos claro, o sea, congresos no va a tienen su tener la segmento misma. de prácticamente todas las especialidades. Entonces- No son el foco de atención,
pero están allí, pues, o sea, tú puedes llevar retina, puedes Quisiera, llevar, tiene sus días. Claro, pero por lo menos retina no tiene el... Sí, quizás esa importancia, ¿no? Esa- En el Bueno, extra, porque pues, por claro, lo menos, claro, nada claro. importante. Y hay un congreso. Tiene un congreso aparte que particular hay de retina. retina, exacto. Y, Entonces no lo y van a la meter ahí. semana es, sí, Claro. a Mariana la te semana es quiere el preguntar Euretina. algo. Bueno, no, quería era como sintetizar. Primero, hacerse la pregunta y no subestimar nada. Okay. Segundo, algunas links que nos puedas recomendar Mira. para buscar artículos científicos. En investigación, ok, o sea, para buscar información, PubMed, Cochrane, ResearchGate, son las que ahorita, Google Scholar, eso es importante. O sea, para buscar información, o sea, para buscar papers, Referencias. ¿ok? Referencias, porque al final las referencias es lo que te van a hacer el trabajo. Sí, total. ¿Ok? O sea, eso es lo que te va a ayudar a sintetizar todo. Y que tú, si te pones a ver trabajos de oftalmología y cada vez lees más trabajos, que esa es la recomendación que yo creo que yo estoy aquí porque yo hago dos cosas. Todos los días leo un trabajo científico y todos los días veo un video de una cirugía. Hola, hola, bienvenidos a esta nueva sección en nuestro podcast Oftalmoverso llamada Oftalmociencia por ACM Venezuela. En esta sección vamos a tener academia, investigación, ciencia y para eso nos van a acompañar grandes invitados en el área que van a dar sus mejores tips para estas personas que nos están escuchando. Y para el día de hoy tenemos a la doctora Keri Márquez. Hola, ¿cómo están? O sea, yo fui colaboradora porque yo fui la que hice el desarrollo del tema, el estudio de los casos. Lo que Con nos dice usted, ayuden al investigador. Claro, Estén este ahí. Igualmente lo ayudé a él, aprendiendo, claro. a la certificación, que fue algo muy importante. Lo ayudé a él a la certificación de la fase 4 para que la FDA aceptara un lente intraocular de la compañía Alcon, que se llama Restor, que era el primer multifocal que salía en el mundo. Ayudé a la fase 4 porque mi profesor estaba dentro de la investigación y él era el que llevaba, entonces yo era la que llevaba los casos y hacía el análisis y presentamos todo eso para que fuese aprobado por la FDA. Por eso fue speaker de Alcon luego en Venezuela. Lo que uno aprende nunca se olvida. Cuando estudiaba medicina tuve un caso similar, pero yo indagué, investigué, busqué la manera, porque nadie le daba con el diagnóstico. Yo dije, no, yo voy a hacerle una biopsia, a ver qué es. Y sí, bueno, en la biopsia salió un diagnóstico y otorrino también lo estaba viendo y resulta que yo me fui al servicio otorrino y le digo, háganle biopsia también de la nariz. Hay revistas que son más difíciles, hay revistas que son más fáciles. O sea, tienes que tener muchos criterios, por ejemplo, de que debe ser algo innovador.